Bueno, un saludo para todas las compañeras y compañeros de la zona, en este día tan especial, en este día de lucha, en este día de los trabajadores, este día de la clase obrera, y como siempre decimos, es el día en que aparecen las demandas de todos los trabajadores, el día en que el capital y el trabajo se ven las caras, el día en que la clase obrera demanda a la burguesía distintas reivindicaciones. Yéndonos al origen del 1 de mayo, el origen es la lucha por las 8 horas, allá por mediados del siglo XIX, tanto en Europa como en Estados Unidos, se trabajaba a los que tenían trabajo 14, 16 horas, tanto hombres como mujeres y niños y niñas, y tanto la Primera Internacional como en Europa, desde 1864, cuando se crea a instancia de Carlos Marx, y también en Estados Unidos, cuando en 1850 se funda la Liga por las 8 horas, la consigna central será y que unificará a la clase obrera como una de las últimas manifestaciones de unidad de la clase obrera a nivel internacional, la lucha por las 3-8. 8 horas de trabajo, 8 horas de esparcimiento o estudio para lo que se nos dé la gana, decían los trabajadores, o bien, y también 8 horas de descanso. Estas 3-8 era un reclamo que se hacía a través de documentos, manifestaciones, actos. La Primera Internacional en su manifiesto inaugural en Europa ya demanda la reducción de las 16 horas, se consiguen las 10 horas, pero se sigue luchando por las 8 horas, lo mismo que en Estados Unidos, en donde las manifestaciones y los actos iban en aumento, y llega hasta 1886, cuando más de 300.000 trabajadores en Chicago, en un acto para el 1 de mayo, demandan las 8 horas de trabajo y que se cumplan las 8 horas de trabajo, porque en algunos estados ya se había establecido las 8 horas de trabajo. La burguesía decía que, los patrones decían que si se daban las 8 horas de trabajo era el fin de las empresas, era el fin del sistema capitalista, cosa que se demostró que no fue así. Y ese acto del 1 de mayo fue reprimido, ahí son asesinados varios obreros, y luego esto se había hecho frente a la fábrica, una fábrica de maquinarias agrícolas, y el 3 de mayo se vuelve a ver una nueva concentración, vuelve a ser reprimida, y ahí ya la cantidad de obreros fue el número de 150.000, una cantidad importante para la época, y ahí la represión fue en aumento, y ahí mueren 38 trabajadores y más de 100 heridos. Y también hay un autoatentado por parte de las fuerzas policiales, lo cual te da motivo a una represión y detención de dirigentes anarquistas y socialistas del momento. Fueron detenidos varios trabajadores y principalmente fueron detenidos 8 dirigentes anarquistas y socialistas, y que fueron condenados a muerte, pero bueno, luego de las primeras protestas se levanta la pena a algunos de ellos, algunos son condenados a 15 años de trabajo forzoso, otros a cadena perpetua. Uno de ellos aparece muerto con una explosión de una dinamita en su boca, y son 4 los dirigentes que son condenados a la horca, y vale la pena recordarlos: a John Engels, Mitchell Ward, Louis Lin, Adolfo Fischer, Samuel Field, Arthur Spieth, Oscar Nip y Albert Parson. Algunos de ellos después
como decía anteriormente, fueron conmutadas sus penas, y los 4 que van a ir a la horca serán recordados en una, tanto Parson como Fisher, como Engels y Spies, que son los 4 linchados, van a ser recordados desde ese momento hasta la actualidad por la clase obrera a nivel mundial. Recomiendo a quienes nos escuchan buscar, está en internet, la carta, la nota periodística que escribió José Martí, que en ese momento estaba exiliado en Estados Unidos, que presencia el linchamiento de los mártires de Chicago, y escribe una crónica, y él era corresponsal del diario La Nación de la Argentina, y va a ser publicada por el diario La Nación. Es una larga carta con la pluma de José Martí, y tiene todo el dramatismo de cuando van a ser linchados los 4 anarquistas. A partir de ahí, en 1889, se realizan 2 congresos socialistas en París, cuando se cumplen los 100 años de la toma de la Bastilla, también recordada por una gran feria industrial y comercial, cuando se inaugura la Torre Eiffel. Se reúnen estos congresos socialistas y obreros, y uno de ellos, el convocado por Engels y otros dirigentes de la época, reúne a representantes de más de 20 países, entre los cuales estaba la Argentina. Un maestro que viaja clandestinamente, Alejandro Peiret, representa a los trabajadores argentinos que ya en esa época se estaban organizando y estaban conformando los primeros gremios, y ya habían protagonizado en nuestro país importantes huelgas, importantes marchas, como las que se hacían todos los años después de lo que fuera la Comuna de París en 1871, el primer gobierno obrero. Entonces los obreros argentinos participan de aquel congreso, y se resuelve en ese congreso, en 1889, que para el 1 de mayo de 1890 realizar actos, manifestaciones y demandar a las autoridades las 8 horas de trabajo y otras reivindicaciones, pero fundamentalmente las 8 horas de trabajo, y se hace una convocatoria mundial. A partir de esta convocatoria es que en la Argentina, en los primeros meses de 1890, el Club de Socialistas Alemanes de Buenos Aires hace una convocatoria a todos los gremios y a todos los militantes, y se reúnen en Buenos Aires, en la calle Comercio 880, histórico lugar, en donde se realiza esta asamblea obrera internacionalista, en donde concurren representantes de gremios y de agrupaciones de distintos lugares del país. Y ahí se resuelve varias cosas. Primero, que para el 1 de mayo de 1890, según la convocatoria del Congreso de París, se realicen donde se puedan actos y manifestaciones. Segundo, elaborar un manifiesto para demandar a las autoridades y presentarlo al Congreso. Y tercero, sacar un periódico y también constituir una federación. Es importante leer este primer manifiesto de la clase obrera, que va a iniciar un largo derrotero de manifiestos y de pronunciamientos de la clase obrera, que parió la clase obrera en la Argentina, como fue el manifiesto y el programa de La Falda, de Huerta Grande, el del 1 de mayo de la CGT de los argentinos, redactada por Rodolfo Boll y corregida después por Raimundo Ongaro, y que fuera leído por Agustín Tosco y Ongaro en un acto para el 1 de mayo de 1968, en un club, en un acto en la ciudad de Córdoba.
volviendo a 1890, en nuestro país van a ser 4 los grandes actos que se van a realizar: Buenos Aires, Rosario, Bahía Blanca y Chivilcoy, reuniendo una importante concentración. En Buenos Aires concurren 4.000 obreros y militantes de la época, en Rosario se juntan 1.000 trabajadores, y la característica de estos actos, me voy a referir principalmente al de Rosario, pero el resto en Buenos Aires y Bahía Blanca y Chivilcoy tuvieron las mismas características. Se elegía un lugar de concentración. En Rosario fue la Plaza López, que es una plaza que en ese momento casi era de extramuros, que hoy es una plaza relativamente céntrica. Se reúne un número de 1.000, que para la época eran muy importantes, con banderas rojinegras, con la consigna de fraternidad obrera universal. Ese día amanece como un día lluvioso y deben cambiar el recorrido, se hace por las calles céntricas, y según las crónicas del diario La Capital y del diario El Municipio de Rosario, iban custodiados por los bomberos, luciendo su flamante Remington. Para los más jóvenes, los Remington son esas escopetas que se ven en las películas de vaqueros de Estados Unidos, que portaban la caballería de Estados Unidos para aniquilar a los pueblos originarios en aquel país. Custodiados por estos bomberos, se hace un recorrido por el centro de la ciudad y se concentran y se realiza el acto en la Plaza Última, en Entre Ríos y Urquiza, que era un baldío inmenso en donde paraban los circos en la ciudad de Rosario. Las casualidades de la historia hacen que en ese lugar, Entre Ríos y Urquiza, donde se levanta un edificio de departamentos, muchos años después, viviera sus primeros meses el legendario revolucionario Ernesto Che Guevara. El acto, van a haber oradores anarquistas y socialistas que pronuncian sus discursos en distintos idiomas: en italiano, en castellano, en alemán, en francés, y se lee el manifiesto que se había aprobado en Buenos Aires, y un manifiesto que, si lo repartimos hoy en cualquier lugar o lo publicamos en cualquier sitio de la web, tiene total actualidad. Lo recomiendo leerlo, está en varios lugares. Bueno, mi libro sobre historia del 1 de mayo en Rosario, de 1890 al 2000, lo pongo completo. Primero se demandaban las 8 horas de trabajo, y hoy cualquier compañero que tiene trabajo sabe que trabaja más de 8 horas. Se reclamaba el no trabajo de los niños, y hoy se sabe que muchos niños trabajan. Se reclamaba el no trabajo nocturno de niños y mujeres, cosa que sigue sucediendo en trabajos insalubres. Se reclamaba inspectores para los pequeños talleres y fábricas que estaban instalados en el país. Y hoy todos sabemos que la Secretaría de Trabajo en todas las provincias y el Ministerio de Trabajo no tiene la cantidad suficiente de inspectores para ver las condiciones laborales que son nefastas en los lugares, en los distintos lugares de trabajo, ¿no? Ya sean las fábricas, ya sean las escuelas, ya sean los bancos, ya sean los supermercados. En el lugar de trabajo que visitemos vamos a ver que las condiciones laborales no son las óptimas. Entonces, aquel manifiesto de 1890 hasta la actualidad, la burguesía, los patrones, los empresarios, no han cumplido y no han podido satisfacer las demandas de los trabajadores. Por eso, desde aquel 1890 hasta la actualidad, la clase obrera en la Argentina y en el mundo, principalmente en la Argentina,
nunca dejó de conmemorar el 1 de mayo. Lo hizo en la clandestinidad, lo hizo en la legalidad, lo hizo en forma pacífica, lo hizo en forma violenta, fue reprimido en muchos 1 de mayo y en otros no. Se lo hizo en las escuelas, se lo hizo en las plazas, se lo hizo en los teatros, se lo hizo tratando de batir récord de producción durante el primer peronismo, se lo hizo clandestinamente durante las distintas épocas de la dictadura, pero siempre el 1 de mayo fue recordado. Por otro lado, el 1 de mayo es la conmemoración pagana que se recuerda a nivel universal. No hay lugar en el mundo en donde el 1 de mayo no se vea con manifestaciones y actos masivos en algunos lugares, más pequeños en otros. Y yendo a lo que fueron los 1 de mayo en los distintos momentos, las primeras épocas de 1890 en nuestro país, por ejemplo, hasta el ascenso del radicalismo en 1916, eran 1 de mayo en donde los obreros que concurrían, que los actos y las manifestaciones se hacían por la mañana, era el 1 de mayo, no era un día feriado. Se faltaba al trabajo con la posibilidad de ser despedido, se despedía de la familia con la posibilidad de ser asesinado, y se hacían grandes manifestaciones que partían de los distintos sindicatos y un lugar de concentración donde se realizaba el acto, en donde hablaban dirigentes gremiales, dirigentes políticos, y había lo que se llamaba tribuna libre. Los trabajadores se podían expresar libremente luego de hacerlo los dirigentes sindicales y políticos. Y por la noche estaba lo que se llamaban las veladas artísticas de anarquistas y socialistas en los teatros y cines de las localidades, de las ciudades, en donde concurría la familia obrera, en donde también había discursos, pero también se representaban pequeñas obras de teatro referidas al mundo del trabajo. Los hijos e hijas de los trabajadores recitaban poesías y escritos sobre el mundo del trabajo y de los trabajadores. Había pequeñas ejecuciones de artistas musicales, se cantaba la Internacional, se cantaba Hijos del Pueblo, no una, sino varias veces. Más adelante, ya con la llegada del cine, se proyectaban películas referidas al mundo del trabajo. Estas veladas artísticas tuvieron gran repercusión y, como digo, el signo era que concurría la familia obrera. Durante este periodo hubo 1 de mayo como el de 1909, que en Buenos Aires hubo una fuerte represión, y también donde fueron asesinados varios trabajadores. La política de la oligarquía, la política de la clase dominante en esa época era de palo y palo, de represión, y ahí es cuando surgen las dos primeras leyes para reprimir al movimiento obrero, como fue la ley de residencia en 1907 y en 1910 la ley de defensa social, y después va a haber una larga lista de leyes represivas, como fue la ley de represión al comunismo durante la década infame, el plan Coninte durante el gobierno de Frondizi y durante las distintas dictaduras, hasta la actual ley antiterrorista aprobada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Una ley que debemos insistir en que debe ser derogada, o el mamarracho del decreto antipiquetes de la época de Macri, cuando sabemos que los piquetes existen en el mundo desde la primera huelga. Luego, durante el periodo de los gobiernos radicales, donde se producen
fuertes represiones como en la Patagonia o en la Semana Trágica. Los 1 de mayo cada vez van adquiriendo más fuerza, cada vez van adquiriendo mayor presencia de los trabajadores, y como decían las crónicas periodísticas de la época, los obreros concurrían debidamente endomingados. Eso significaba que concurrían de saco y corbata, las banderas rojinegras y las manifestaciones, como en el periodo anterior iban con la banda de música al frente, interpretando la Internacional o interpretando Hijos del Pueblo, los himnos proletarios que se han cantado y se siguen cantando. Y luego se van a ir incorporando nuevos actores a la conmemoración y al recordatorio del 1 de mayo, como es durante la década del 30, cuando la Iglesia empieza a hacer las mismas manifestaciones que anarquistas, socialistas y ya para esa época comunistas. Partiendo de las iglesias, se hacían manifestaciones del 1 de mayo, partiendo de las distintas iglesias, concentrándose en una plaza, en donde había actos, en donde participaban el arzobispo, participaban incluso dirigentes sindicales ligados a la iglesia, donde se leían parte de las encíclicas papales referidas al mundo del trabajo, donde hablaban distintos actores sociales, como dije, el arzobispo, dirigentes obreros, el jefe de policía, etc. Y estas manifestaciones la Iglesia lo deja de hacer a partir del ascenso del peronismo en el 46, en el primer gobierno del general Perón. Con el peronismo trata de cambiar el sentido del 1 de mayo, pasa a ser día de fiesta, pasa a formar parte de la liturgia peronista, como el 17 de octubre, y en donde los grandes actos se hacen en Plaza de Mayo, donde se produce una comunión laica entre Perón, Evita y los trabajadores, en donde se concurre a agradecer las conquistas logradas durante el gobierno justicialista, pero igual se hacían actos anarquistas, comunistas, socialistas. Por ejemplo, aquí en Rosario se recuerda un acto muy importante del Partido Socialista en la Plaza San Martín, donde se reúnen 7.000 asistentes, donde el discurso principal es de Alfredo Palacio. Ese día hay 4 actos, este del Partido Socialista, el del Partido Comunista, que reúne unas 600 personas, 400 anarquistas se reúnen en otra plaza y unos 500 peronistas se reúnen frente a la Secretaría de Trabajo. Y luego va a haber 1 de mayo en nuestro país emblemáticos, como les decía, el del 1 de mayo del año 68, cuando ya había surgido la CGT de los argentinos. Y también lo que debemos mencionar, durante la década del 30 hubo actos unitarios, en donde ya no solo participaban anarquistas, socialistas y comunistas, sino que se suman partidos como el Demócrata Progresista, como la Unión Cívica Radical, y por primera vez la Federación Universitaria, en donde las demandas ya no son solo económicas, sino son fuertemente políticas, por lo que significó la década infame en nuestro país. Y si hablamos de demandas, desde 1890 en adelante, siempre tuvieron relación con lo que se estaba viviendo en el país. Pero siempre el eje fueron las 8 horas de trabajo, los aumentos salariales, contra los despidos, contra la desocupación, por mejores condiciones laborales, derogación de leyes represivas. También siempre había una referencia a la situación política del país y a nivel internacional. Son recordados los 1 de mayo durante la Guerra Civil Española, en donde se solidarizaban con los luchadores antifascistas contra el ejército de Franco. También durante las represiones durante el gobierno de Irigoyen
se repudiaban las matanzas de los trabajadores en la Patagonia y lo que había sido durante la Semana Trágica, más de 700 obreros masacrados en Buenos Aires. Y también si nos referimos a las dictaduras de Onganía, Levington y Lanuse, también el movimiento obrero realizó actos importantes. Aquí en Rosario, por ejemplo, en el año 68 fueron reprimidos y detenidos una cantidad importante de dirigentes. Y también vale recordar que durante la dictadura genocida del 76 al 83, cuando la dictadura militar, a través de su ministro Liendo, siempre para el 1 de mayo, sacaba proclamas, o el genocida Macera, durante un 1 de mayo, mandó una tarjeta de felicitación a los trabajadores con una pintura de Quinquela Martín de los obreros en el puerto de Buenos Aires, en la boca. Pero los trabajadores conmemoraron durante ese periodo el 1 de mayo, se lo hizo clandestinamente, se lo hizo en los sindicatos, se lo hizo en la calle, colgando banderas rojas en los troles que circulaban por la ciudad. O sea que la vigencia del 1 de mayo y más yendo a esta época, es totalmente justificable los actos, las conferencias, las charlas, cuando en este momento la clase obrera en nuestro país y en el mundo está pasando, no solo por esta cuestión de la pandemia, una situación de despidos, de rebajas salariales, de traiciones de dirigentes sindicales, sino también una debilidad frente al capital a nivel internacional. Quedará en manos de los trabajadores tratar de revertir esta situación y tratar de luchar contra estos vampiros que son empresarios y patrones y contra los políticos que gobiernan en nombre de ellos, donde siguen despidiendo, siguen rebajando salario, siguen aumentando los productos de la canasta básica y es totalmente justificable hoy demandar a estos vampiros que solamente quieren continuar explotando a los trabajadores y sacarle hasta la última gota de sangre, como decía Carlos Marx. Y por último quisiera leer parte de la canción de las 8 horas que se cantaba en aquellos primeros años de los primeros actos y manifestaciones, que reclamaba el tiempo libre que no tenían los trabajadores y que una parte decía: ni una hora para pensar, queremos sentir el calor del sol, queremos oler las flores, estamos seguros que Dios así lo quiere y vamos a conseguir las 8 horas para los que se nos dé la gana. Saludos compañeros y compañeras, y viva el 1 de mayo, viva la clase obrera, viva la lucha de la clase obrera.